que grabar en la nube. Ya, bueno. Entonces, justamente antes de empezar, me gustaría que traten de decirme alguna definición que ustedes tengan de compás. No busquen ahorita en internet. Prefiero que ustedes me digan qué es lo que entienden por compás. A ver, Israel. Ah, ahora sí. Ya. ¿Qué entiendes por compás? El compás es lo que nos permite determinar el pulso en el que estamos tocando un instrumento o, o Ya. escuchando la música. Allá. El pulso está relacionado con el compás, pero la relación suele ser inversa. El pulso tiene mucho que ver a la hora de determinar el compás, pero el compás a la hora de determinar el pulso no necesariamente. ¿Ya? O sea que el pulso, digamos, es algo más básico en realidad. Pero ya, puedes seguir pensando si quieres en ampliar tu respuesta en función de lo que vayamos Sí, estoy. contestando y yo vaya respondiendo. ¿Ya? Pero mientras tanto, turno de Daniela. Eh, yo pienso que el compás es solamente para ir organizando un poco más la música en cuanto a los tiempos, para verlo mejor. Ya. Ese espacio, ¿no? Que vemos en la partitura. En cambio, el tempo es lo que creo que dijo Israel, nada más el pulso, ¿no? El pulso. Ya, Otra está cosa. bien. Tu respuesta está un poquito mejor encaminada, pero ahora me gustaría que pienses sobre esta pregunta, mientras Israel puede retroalimentar en base a tu respuesta y mejorar la suya. Si el tiempo sirve, digamos, para organizar la música, entonces el compás tiene que ver con la forma. Piensa un poquito en esa. Te estoy planteando eso así para ver si lo relacionas, no lo relacionas, etcétera. ¿Ya? Interesante, Israel. Ah, eh, yo había pensado otra cosa sobre el compás cuando lo mencionó. Pensé que estábamos hablando de, de la parte esta del compás compuesto y eso, perdón. Entonces, yo creo que tiene que ver con la métrica en la que estás relacionada y expuesta a la música, a las notas musicales. Allá, Sí, a eso sí. allá. Algo me dice que has visto ahí en internet, pero no, está bien, no importa. Sí, es correcto. La pregunta ahora que te planteo es, pero prometo que va a ser la última. ¿Qué entiendes por métrica? ¿Ya? Entonces, mientras estás pensando en eso, tú no lo Daniela. Ah, Daniela. Ahora Era sí. que si el compás tenía que ver con la forma. Sí, porque has hablado de que era, en tus términos has dicho que era como una organización, ¿no? Y la Sí. forma tiene todo que ver con organización. Entonces, indirectamente lo has relacionado. Y ahora que, digamos, has tenido más tiempo de pensar, ¿qué opinas? Mm, yo creo que sí. O sea, todo lo que es la partitura y todas esas cosas era para organizar algo. Algo que es abstracto, ¿no? Ya. Entonces voy a hacer una pregunta un poquito más específica, pero en este caso sí quiero que la respondas de inmediato. Sí. Es si crees que el compás determina la forma. No, Ok, no. correcto. Entonces hay una relación, pero el compás no determina la forma. ¿Estamos bien? Claro. ¿Ya? Sí. Israel, sí. ¿cuál, La cuál era pregunta, la preguntita que te hice? ¿qué entiendo por métrica? Eso, ¿qué entiendes por métrica? Yo lo asociaba más al concepto de composición que nos enseñó el maestro Alandia, que tenía que Ya, ver con la combinación de características musicales o caracteres musicales que se podrían repetir de una forma como imitación, que tiene que ver también
con todo eso, con los compases, de hecho. ¿Con Eh, cuántos compases manejas, la combinación de estos y la sucesión de todo esto igual? ahí ya. Ha habido una partecita al principio en la que has dicho, a ver, ¿puedes repetir la parte del principio? Has dicho que era, Una combinación. no, antes de combinación. De hecho, cuando usaste la palabra combinación, Con el concepto de composición musical. Eso es lo que creo que dije. pero usaste una palabrita que era, ay, no recuerdo, pero yo pensé en la palabra cíclico cuando dijiste esa palabra, y ahorita no me acuerdo. Dijiste algo de repetición o algo por el estilo, pero no me acuerdo ahorita el término que has usado, para que me la anote. Bueno, esa parte allá. Ahí está Leonardo. Ahora vamos a empezar a Leonardo. Bien. Creo que dijiste coincidir o algo por el estilo también, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ir usando todo lo que han dicho, ¿listo? Para definir el compás. Lo primero que había dicho Israel tenía que ver con el pulso, ¿ya? No me quedé con la palabra pulso. Luego Daniel ha utilizado la palabra organización. Luego Israel ha vuelto a utilizar la palabra métrica. Daniel ha aclarado que si bien tiene que ver con organización, y obviamente organización nos remite al término forma, el compás no determina la forma, lo cual es una excelente aclaración, porque en muchos casos sí, el compás puede definir mucho la forma, pero existen otros tantos en los que no, porque, por ejemplo, la música no tiene compás. Entonces, si esa música no tiene compás, ¿cómo puede determinar la forma? O sea, sin embargo, esa música puede tener forma a pesar de no tener compás. Entonces, hay una relación, pero no es una relación intrínseca, ¿no? Entre compás y forma. En cierto tipo de música sí, es como, la música del clasicismo, por ejemplo, es como que la relación entre compás y forma es más fuerte, tiende a ser más fuerte. En la música popular en general, cuando es sencillita, digamos, qué sé yo, eh, sencilla en ese aspecto, ¿no? Boleros, digamos, es como que sí, igual existe una relación casi directa, digamos, entre forma y compás, y aún así no podríamos decir que el compás sea el que determine la forma, ¿ya? Y finalmente Israel usó una palabra que no recuerdo si era coincidencia o algo por el estilo, ¿ya? Y justamente voy a empezar más bien por el punto de Israel al final, ¿ya? Porque dije más o menos donde coinciden varios eventos o algo por el estilo, ¿ya? Que es justamente con lo que me quiero quedar. Entonces, si pensamos que, ¿qué es el compás? No. O sea, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo nos enseñan algo muy simple para determinar el compás, ¿no? Que es encontrar los tiempos fuertes y débiles. Sí. Hola, profe. Ay, no. Se fue. ¿Será que tenía mal en su internet al final? Sí.
Profe, ¿nos escucha? Profe, Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, se le escucha. Ahora sí, ya. No, pasa que se me fue el internet y luego cuando me reconecté fallaba mi pantalla, así que no podía activar mi micrófono. No veía nada. Ya. Eh, bueno, ¿hasta dónde me han escuchado, muchachos? ¿Dónde se me ha cortado? Desde el principio, profe, Desde el principio del compás. de la explicación que iba a darnos. Mucha tanto se ha cortado. Ay, qué tontería. Bueno, a ver, justamente entonces con lo último que había dicho Israel, que tenía que ver con la palabra, no me acuerdo qué palabra ha usado exactamente Israel, era coincidencia. Entonces, em, si nos ponemos a pensar un poquito sobre qué es lo que significa, o no, perdón, no lo que significa, sino cómo es que realmente percibimos el compás, ¿no? O sea, y justamente les iba a decir, creo que esta parte sí la han llegado a escuchar, pero igual la repito, ¿no? Que nos enseñan que básicamente percibimos tiempos fuertes y débiles, ¿ya? Y si justamente vemos una forma de onda de un audio de música popular, vamos a notar, al ver la forma de onda, que justamente los lugares donde esta forma de onda se ve más grande, tienden a coincidir con el primer tiempo de cada compás. Digo tienden a coincidir porque tampoco es que sea determinante, y ese es el punto, si no es determinante en el sentido de que podemos ver un pico de onda más grande que el resto y no está al principio de un compás. Entonces es como que esto de tiempo fuerte y tiempo débil podría quedar un poco en entredicho, ¿ya? Entonces, si no fuera esto, lo del tiempo fuerte y lo del tiempo débil, ¿qué es lo que más bien para nosotros tiende a determinar realmente el compás? Lo que realmente tiende a determinar el compás, esta forma de entender tiempo fuerte y tiempo débil nos es muy útil al principio. Ojo, ya no hay que descartarla porque sea imprecisa, ¿ya? Porque nos ayuda a entenderlo de manera básica. Pero ya a un nivel más avanzado, lo que nos damos cuenta es que los puntos que llamamos tiempos fuertes son en realidad puntos donde coinciden varios eventos. Por ejemplo, en el caso de la música popular, tienden a ser los puntos donde van cambiando los acordes, o sea, la armonía va cambiando de un acorde a otro. Tampoco es del todo determinante, ojo, pero nos vamos a dar cuenta de que es como que la relación entre el cambio del acorde y el compás es muy fuerte. Y obviamente hay otros eventos que van coincidiendo en esos puntos, pero el cambio de la armonía tiende a ser un aspecto muy importante en el caso de la música popular para determinar el compás, ¿ya? Pero ya que nos damos cuenta de que los cambios de armonía pueden determinar nuestra percepción del compás, también nos damos cuenta de que podría ser cualquier otro elemento y no necesariamente los dos que hasta ahorita hemos mencionado, o sea, el hecho de que haya un cambio dinámico, de que efectivamente en ese lugar hay un tiempo que suene más fuerte que el resto, porque además en el caso de la música popular también dependen muchos casos de si hay instrumentos de percusión. Entonces, cuando hay instrumentos de percusión es como que el instrumento predilecto en los tiempos fuertes es el bombo y aparece el bombo y coincide con el resto y ese tiempo se marca como un tiempo fuerte, ¿no? Se tiende a percibir más fuerte, ¿ya? Además que tendemos a asociar, ¿no? Con que la aparición del bombo está marcando un tiempo fuerte o un tiempo semifuerte, pero otra vez no es del todo determinante porque podría pasar al revés en ocasiones, ¿ya? Entonces, la idea en general de determinar el compás, más allá de esto de fuerte, débil o de los cambios armónicos, por ejemplo, en la música popular en especial, es que lo que vamos a ir notando es que la música se va a ir organizando. Ahí voy a la palabra que ha utilizado Daniela. Pero se va organizando en función de qué.
se puede organizar en función de muchas cosas. Hemos visto dos aspectos, ¿no? El tiempo fuerte, débil, etcétera, y la armonía. Pero normalmente lo que va a ir sucediendo es que vamos a ir organizando los elementos de la música que constituyen un determinado tipo de música en concreto, digamos, pero obviamente lo más básico es armonía, melodía, ritmo. Pero lo que vamos a ir notando es que justamente los puntos donde van coincidiendo la organización de distintos elementos son los que van a ir determinando el compás. Entonces vemos que el compás sí tiene que ver con la organización, pero no tiene que ver con una organización del estilo formal necesariamente, ¿no? Sino de que vamos notando que hay eventos que se van repitiendo de manera cíclica y que van configurando el compás. Porque en ocasiones podemos percibir compases diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la cueca, digamos, ¿no? Si ustedes alguna vez han tocado cueca, cosa que por los instrumentos que tocan tengo mis dudas, tal vez Daniela, sí, tal vez Daniela en su repertorio tiene que tocar alguna cueca, pero si hubieran tocado, por ejemplo, una cueca en grupo, van a notar que hay momentos en los que en la cueca hay eniola. ¿Y cómo se da la eniola en la cueca? Normalmente algún instrumento de percusión o también pudiera ser un instrumento armónico, melódico. Está marcando el compás de 6 octavos, digamos en este pulso, y de repente en un final tocan. Y ese pequeño compás de eniola, el pulso que están marcando uno o varios instrumentos es un pulso de negra, mientras que el resto sigue marcando un pulso de negra como un til, ya sea que sea la misma melodía que todavía sigue marcando por la manera en la que se organiza la negra como un til y como unidad de tiempo, y otros instrumentos con el acompañamiento o la percusión marca la negra. Claro que eso es muy ocasional y muy breve en el caso concreto de la cueca, pero pudiera darse incluso el caso de que ustedes tienen a un instrumento haciendo un ritmo que esté induciendo un compás y tienen otro instrumento o otro grupo de instrumentos que al mismo tiempo están induciendo en el mismo espacio, bueno, en el mismo tiempo, vamos a decir, digamos, qué sé yo, para ponerlo en términos más concretos, digamos, en 5 segundos, ambos instrumentos, grupos de instrumentos, están marcando compases diferentes, ¿no? Digamos, un compás de 3 tiempos y el otro un compás de 2 tiempos, como el ejemplo que acabo de dar, pero pudiera ser cualquiera. Cuando esto es ocasional, le solemos llamar eniola. Cuando esta interferencia entre dos compases o dos unidades diferentes se manifiesta de manera simultánea y sostenida, le solemos llamar polimetría, que significa básicamente precisamente tener varios compases al mismo tiempo. ¿Ya? Bien, entonces la idea en general, volviendo a la parte más básica del reconocimiento del compás, es que lo que estamos percibiendo en realidad cuando percibimos el compás no son necesariamente tiempos fuertes o débiles, no son necesariamente cambios armónicos, sino puede ser cualquier tipo de elemento que se esté organizando de manera cíclica y que va coincidiendo con la organización de otros elementos que también se están organizando de manera cíclica, aunque no necesariamente van a coincidir todos al mismo tiempo, pero vamos a notar que los ciclos son los mismos. Y normalmente vamos a darle prioridad a uno de esos ciclos para determinar cuál es el tiempo fuerte y el resto puede estar en contratiempo con ese ciclo, pero sin embargo al mismo tiempo estar en sincronía, ¿no? Digamos, tenemos dos elementos que están organizados claramente, digamos, en 3 tiempos, pero uno de esos parece en contratiempo con el otro, pero ambos siguen en 3 tiempos. Israel, ¿quieres hacer una preguntita? Sí, profe, pero cuando usted menciona la folimetría, Sí. por qué le seguimos diciendo entonces, por qué tendríamos que seguir respetando la idea del compás como una forma de organizar, bueno, Eh, de organización cíclica y sincrónica? allá. Em, ¿Cómo puedo responder esto brevemente? Creo que no puedo. A ver,
Sí, evidentemente, precisamente el compositor, cuando hace uso de la polimetría, lo que quiere es precisamente cuestionar, para empezar, la idea de que existe algo cíclico. O, por otro lado, lo que está haciendo es hacer algo cíclico, pero haciendo que coincidan solamente ocasionalmente los ciclos y tienes dos instrumentos o dos grupos de instrumentos o más que están en distintos compases que se van, vamos a decir, van haciendo una especie de macro compás, no necesariamente, pero vamos a suponer que sí, un macro compás que se está repitiendo cíclicamente, pero a un mayor lapso de tiempo, por ejemplo, ¿ya? Pero precisamente la idea del compositor en esos casos, porque es algo, la polimetría tiene bastante que ver con la música contemporánea, en especial de principios del siglo XX, eh, precisamente la idea del compositor es cuestionar la idea de que existe una única métrica, ¿no? Entonces puede ser que diga, aquí hay varios instrumentos que tienen varias métricas que pueden o no coincidir, eso va a depender de, obviamente, cómo hay configurado su obra, o alguien que diga, esto ocasionalmente va a coincidir, o alguien que diga directamente esto ni siquiera va a tener relación. Por ejemplo, si fuera lo último, podría ser algo del estilo de Stockhausen, ¿no? Stockhausen tiene una, no sé si han oído hablar de esta pieza, obra, lo que fuera, se llama Hymnen. Y básicamente Hymnen es una superposición de himnos, pero con grabaciones. O sea, no es a veces que bueno, el todavía se ha tomado la molestia de hacer una partitura superponiendo himnos, no, directamente he puesto las grabaciones y de un himno superpuesto a otro, de varios himnos europeos, tengo entendido. No recuerdo ahorita en este momento de manera precisa, la pueden buscar. Voy a escribir en el chat. Mm, Ya, ahí está en el chat. ¿Ya? Es de Stockhausen. Por ahí la palabra Karl-Heinz Stockhausen. No estoy seguro, pero creo que es así como se escribe. ¿Ya? Es un compositor de la segunda mitad del siglo XX, recontra conocido y muerto relativamente hace poco. Hoy estoy muy viejo, el 2003, si no me equivoco, recién ha fallecido. Bueno, entonces, él, por ejemplo, su idea de polimetría es incluso accidental, porque no es que le interese la polimetría en concreto, ¿no? Seguramente buscaba otra cosa, pero ahí ese es un caso en el que llegaríamos a un extremo en el que directamente no están relacionados porque no buscaba una relación. Ya de eso trata en gran medida su obra. ¿Ya? Y en otros casos buscan que exista una relación entre las métricas que se está utilizando en la obra, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, no es que no existe, están ahí, pero son simultáneas. Entonces, claro, desde el punto de vista global pareciera que no existe, o puede existir, dependiendo de cómo lo hayan relacionado. Pero precisamente aquí va a un cuestionamiento, ya sea de buscar algo más avanzado, como un supracompás, o a que simplemente tener varios instrumentos con métricas distintas y que sin embargo sigan coordinados en algunos aspectos. ¿Ya? No sé si ha quedado respondida la pregunta, Israel. Sí, sí, profe, pero ¿qué pasaría entonces con los pulsos? ¿Se Ya. agarrarían de los pulsos como dice cada instrumento, o hay un pulso en general que están siguiendo todos, pero luego hacen como una idea de jazz y no sé, no es lo que Ya. entiendo muy bien. Ya. Eso va a depender igual del compositor. No necesariamente van a tener el mismo pulso o pueden tener el mismo pulso. Bueno, no tengo una partitura a la mano para poner ejemplo. Bueno, necesitaría dos partituras. Cuando no tienen un mismo pulso, es obviamente muchísimo más complicado. ¿Ya? O es que el compositor coloca pulsos que sabe que después de determinado tiempo van a coincidir, ya que eso obviamente se ha debido hacer, en especial a principios del siglo XX. He visto varias obras con características similares y otras en las que la polimetría utiliza, vamos a decir, el mismo pulso desde el principio, así que es mucho más fácil hacer que los eventos coincidan. ¿Ya? Entonces eso también no es algo que esté fijado, pueden
puede ser polimetría con pulsos diferentes o polimetría con un mismo pulso, ¿ya? En ambos casos, seguramente yo creo que el compositor va a tender a buscar que haya una cierta sincronía en determinados puntos concretos, a diferencia del ejemplo que se ha dado de Stockhausen. Había una cosita más que me has hecho recuerdo cuando has mencionado eso. Ah, ya, sí. Hay un caso muy interesante que si han leído, porque ubico que les han dado varios libros para leer, la cosa es que no sé si habrán leído. Los libros de Dieter de la Motte y Clemens Kuhn, que es su discípulo, son muy interesantes en general y echarles una leída no les viene mal. Clemens Kuhn, yo así sí conozco esta muy bien, tanto el Himnen como, no, el caso de Himnen por Clemens Kuhn y en el caso ¿cómo se llama esta obra? Es de Johannes Ockeghem, no sé cómo se pronuncia. ¿Ya? Igual lo voy a escribir. Hay una misa que se llama Misa Prolationum. Ya, esto es de más o menos principios del Renacimiento, ya del siglo XV, calculo. En algún punto del siglo XV, exactamente, no sé. Y lo que hace este compositor en esta obra es utilizar, es que es una genialidad, y lo hace de manera sostenida durante toda la misa. Yo tengo por ahí, bueno, en Tarija tengo las partituras, no me he dado el tiempo de analizarlo del todo, pero verlo en la partitura original, que es un poco complicado de leer para nosotros, porque es escritura renacentista, debe ser realmente muy interesante. Bueno, la cosa es que lo que hace es escribir una línea que está, digamos, en dos medios y esa misma línea se puede tocar en tres medios, porque la manera en que justamente entendían en el Renacimiento el compás, el protocompás, por así decirlo, era bastante diferente a lo que tenemos hoy en día. Entonces él tenía la misma línea que podía ser leída en dos medios, digamos, y en tres medios, y estas dos líneas, o sea, si uno lo lee en dos medios y otro lo lee en tres medios, iban a estar sincronizadas a pesar, o sea, contrapuntísticamente sincronizadas, por eso esto está en el libro de contrapunto de Dieter de la Motte, como un ejemplo, a pesar de que, bueno, o sea, el compositor es como pensar en una especie de canon, porque es una melodía que se superpone a sí misma, pero con métricas diferentes. ¿Ya? Entonces, digamos que en un caso, dos medios sería, digamos, do, re, mi, en ese pulso, ¿no? Y vamos a suponer que en este caso, eso se tendría que superponer contrapuntísticamente con lo mismo, do, re, mi, pero con unidades de pulso que se van a dividir en tres, digamos, un medio con puntillo. Entonces, digamos, en este caso, do, re, mi. Si se dan cuenta, mi base ahí sigue siendo la corchea, en el sentido de que la corchea va a ser el común denominador entre lo que he hecho al principio, do, re, mi, ahí me entran dos corcheas y en el otro me entran tres corcheas. Do, re, mi. Y contrapuntísticamente voy a hacer que estos dos vayan coincidiendo. Por eso les digo, es como un canon, pero por el hecho de que utiliza métricas diferentes, se van superponiendo en distintos puntos, ¿no? Es como que uno se hace más corto y el otro más largo y eso lo hace incluso a cuatro voces. O sea, una línea que hace, digamos, estas dos voces en métricas diferentes y otra línea que hace otra voz con dos métricas diferentes y es súper interesante. ¿Ya? Vamos a decir que ese sería un ejemplo temprano de una polimetría justamente como los casos que estás mencionando, Israel. Y para que vean que obviamente eso no es algo nuevo. De hecho, estamos hablando de la época en la que precisamente empieza a aparecer la idea de compás. ¿Ya? La idea de compás básicamente viene de la música de danza, ¿no? Porque en la música de danza lo que uno necesita es sincronizar los pasos, ¿no? Y los movimientos. Entonces, el compás como tal aparece en la música, bueno, no voy a decir que recién aparece ahí, pero la idea de compás aparece precisamente más relacionada a la música de danza, ¿no? Y en cuanto la música de danza históricamente se va haciendo más importante, es que el compás la idea de compás se va perfeccionando. ¿Ya? Pero básicamente, como se darán cuenta, lo que nos permite hacer el compás es organizar la música en función de X elemento
puede ser cualquiera, no solamente esto de tiempo débil o fuerte, pero nos sirve muy bien esto de fuerte y débil para tener la idea de que tenemos algo que tiene más peso y algo que tiene menos peso, pero no necesariamente es fuerte y débil, hay que tomarlo de manera muy literal, ¿no ve? Ay, se me olvidó lo que iba a decir a continuación. Ya. Y que esta sincronía y el hecho de ir repitiendo, o sea, esto de que vaya siendo, Israel ha usado una palabra hace rato que me ha hecho recuerdo la otra y ya me he olvidado. Cierta regularidad, ¿no? El compás se caracteriza por cierta regularidad también, normalmente. Pero cuando vamos cambiando de compás todo el tiempo, entonces lo que también pasa en esos casos es que esa regularidad se rompe, ¿no? A menos que haya una suprarregularidad en esos cambios de tiempo. Por ejemplo, digamos, tienen un compás de 4, otro de 3, no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y otro de 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Si voy repitiendo eso, ya he creado una regularidad. Uno podría decir, es irregular porque primero es 4, luego es 3 y luego es 2. Sí, pero como voy repitiendo 4, 3, 2, 4, 3, 2, he creado una nueva regularidad en este caso que me suma un total de 9, ¿no? De hecho, un compás de 9 tiempos que es de amalgama no es configurado de esta forma, ¿no? 4, 3, 2. Entonces, o a veces también 3, 2, 4. Entonces, puedo tener regularidades que están a un plazo mayor y eso es a lo que normalmente le llamamos macrocompás, ¿no? Porque está compuesto de, digamos, pequeños compases internamente que van conformando externamente una nueva regularidad. ¿Ya? Y eso es lo que sería un macrocompás. Pero si se dan cuenta, este tipo de organización, y es lo que decía Daniela, no necesariamente va a estar directamente relacionada con la forma. Hay una organización, pero esta organización es de ciertos eventos que se van repitiendo o coincidiendo de manera más o menos cíclica. Digo más o menos porque otra vez va a depender siempre del compositor, en este caso lo que ha mencionado Israel, ¿no? De compositores que más bien pudieran tener la intención de dejar el compás como mucho más borroso y no tan claro. ¿Listo? Bien, ¿hay alguna pregunta más, muchachos? No, quería decir una última cosa, solo, pero para terminar, que no coincido mucho con eso de la idea de la forma con el compás, que, Que que no determina, realmente... ¿no? ¿Qué? que no determina la forma, el compás, dices, o el compás la forma. Que no está, que el compás no, entonces no debería estar relacionado con la forma. Ah, sí, 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 no, de hecho es así, o sea, el compás directamente relacionado no está con la forma, pero en ocasiones sí, como los ejemplos que había dicho hace rato, ¿no? La música del clasicismo y la música popular sencilla en general, es como que sí, hay una relación casi directa, pero ni así podríamos decir que existe que el compás es determinante para la forma, ¿ya? Y la Sí, forma pero para cantar, para la música sí, sí estaría muy relacionado, ¿no? Para que se entienda para entender una cierta regularidad, sí, pero para la forma, no. No necesariamente, ¿no? Otra vez ahí va a depender de la música en concreto, de la que estemos hablando, ¿ya? Sí, Más en eso gracias. iba, que no estaba relacionado, así que estamos bien, no hay lío de Israel. Bien, José Gabriel, Leonardo, que han llegado tarde, por si acaso tienen alguna pregunta. No, No, profe, no. Por mi parte, todo claro. Ah, José Gabriel ya no está pasado. Allá. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos con reconocimiento de compás. En un ratito que el rato que se me ha ido la conexión, he tenido que cerrar Chrome para ver dónde estaba el botón de internet. Ya, entonces vamos a empezar con un ejemplo, como les había dicho. A ver, vamos a empezar con ejemplos todavía más sencillos. ¿Ya? Voy a poner lo primero que se me ocurre a mi cabeza, que es ya, muy fácil.
Realmente les recomiendo mucho leer el librito de Contrapunto de Vitas de la Mot. Digo también por el hecho de que no muchas veces se habla de la música del Renacimiento y es muy útil para entender la música del Renacimiento. Hi, I'm James. Bien, en este primer ejemplo que es súper sencillito, lo primero que quiero que traten de determinar es cuál es, sí, el pulso por ahora. Ok, bien, hasta ahí. ¿Cuál les parece que es el pulso? En este caso, tienen que abrir su micrófono y marcar, ¿no? Es decir, el pulso creo que es este. O el pulso creo que es este. A ver, ¿cuál de los dos les parece que es el pulso? El primero. Ok, Daniela dice el primero, Israel el segundo, Leonardo, Divino. Ojalá yo lo vi yo diría que el primero. El primero, ok. Por suerte esto no es una cuestión de democracia, en el sentido de que no necesariamente, qué sé yo, el hecho de que dos personas hayan pensado que es el primer pulso, que era este, y Israel que ha pensado que era este, quiere decir que Daniela y Leonardo, porque han coincidido, digamos, tienen la razón, ¿ya? Pero tampoco quiere decir lo contrario. Ojo, no que Israel en este caso tenga la razón. Bien, la triste realidad es que ustedes podrían tomar cualquiera de los dos pulsos como base, ¿ya? En algunos casos van a notar que los resultados pueden ser igualmente válidos. Y en otros casos van a notar que hay una preferencia, ya sea por escritura, por estilo, o porque evidentemente hay una mayoría que siente más un pulso que otro, y que la balanza se inclina por un lado más que por el otro, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso, la canción es factible escribirla de ambas maneras y no hay en general problema. Digo, en términos generales, ¿no? Ya en términos más específicos, a veces puede haber algún problema, ¿ya? Entonces, dicho eso, traten de definir por qué han sentido, digamos, en el caso de Israel, este pulso, y en el caso de Daniela y Leonardo, este pulso. ¿Ya? Les voy a hacer escuchar otra vez para que traten de determinar qué es lo que les hace percibir uno u otro como pulso. Ya, es súper sencillo el tema, pero a ver, Daniela, empecemos con Daniela. ¿Por qué crees que has sentido esto como pulso? ¿Qué crees de lo que has escuchado que ha determinado tu elección? La percusión de fondo. Ah, ya. Después voy a hacer otra pregunta. Israel, Dos elementos, la letra y la percusión. con la letra, en realidad, creo que te refieres a la melodía. Sí, a la melodía que hace justamente el cantante, justamente eso.
Ok, ya, ahora ya, creo que ya sé por qué, ya. Y Leonardo, Por el platillo, me da la impresión que marca el primer tiempo y lo demás es tiempos débiles y sin fuerte. ok. De hecho, más bien, si te guías por la batería, deberías haber llegado a la misma conclusión que Leonardo, de que el pulso, perdón, de que Israel, de que el pulso era este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja. ¿Ya? O sea, bombo primer tiempo, caja segundo tiempo, bombo tercer tiempo y otra vez caja cuarto tiempo. Porque aquí es prácticamente todo el tiempo. Pam, 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 pam. Hay pequeñas variaciones, pero en general, más del tiempo está bombo, caja. A veces ahí el bombo entra en golpeantes y otra vez en el tercer tiempo, y etcétera. Ya que es lo normal en este tipo de música, es el patrón más básico para la batería, que el bombo y la caja vayan haciendo eso independientemente de lo que está haciendo con el resto de elementos, ¿ya? Y Daniela, un ratito, ¿cuál fue tu respuesta? Dijiste que era Por la percusión, por percusión, dijiste. que siempre da. Ah, ya. Entonces, más o menos tu conclusión debería haber sido también la misma de Israel. Ahorita yo me inclino más a la respuesta de Israel, ¿ya? Pero es porque yo ya tengo ciertos sesgos. En primer sesgo, justamente el de la batería, ¿no? El de la batería en el sentido de que si escucho bombo, caja, voy a tomar eso como Pero pulso. yo sé, yo no sé por qué lo siento como más lento, no tan bombo, caja, sino una nada más percibo. O debe ser por el audio. Ah, ya, puede ser que lo que estés tomando como referencia sea el bombo. Entonces, si Ujú, tomas sí, el bombo, claro, está voy a decir cada 2 tiempos, porque ya estoy tomando como respuesta, digamos, correcta para mí, la de Israel, digamos, ¿no? Entonces, el bombo estaría cada 2 tiempos. ¿Pero por qué yo tengo ese sesgo justamente de que digo que la respuesta de Israel me parece más correcta? Pero otra vez, esto es una cuestión de percepción. Y van a notar que ahora lo que voy a mencionar ahora es una cuestión de convención, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad como hecho material, digamos, ¿no? Es una cuestión filosófica, ¿verdad? Que es que yo sé que la batería se escribe así. Y al saberlo, tengo un sesgo. Pero este sesgo tiene que ver con una convención, no tiene que ver con que realmente la batería nos está marcando tiempo fuerte, débil o lo que fuera, en el sentido de que eso tiene que ser así. Porque si ustedes se ponen a pensar, lo que más escuchamos en realidad normalmente es la caja. Y podríamos decir, pero la caja entonces debería ser la que esté marcando el tiempo fuerte y no el débil, porque se escucha más fuerte. Es más, si ustedes ven un patrón de onda, van a notar que la caja tiende cuando está solamente la batería, la caja es la que tiende a sobresalir también los patrones de onda, ¿no? O sea, el segundo tiempo y el cuarto tiempo tienden a notarse más fuerte, ¿no? Pues lo podríamos hacer con esta canción, pero hasta bajar y que mi pantalla reaccione y demás, una macana va a ser, ¿ya? Pero voy a buscar algún patrón de batería en el que esté solamente la batería y van a notar que esto de la caja se nota al tiro, digamos, ¿no? Bien, entonces, lo que has percibido, Daniela, sigue siendo correcto, ¿ya? Y lo mismo, Leonardo, si has dicho la batería, pero otra vez es lo mismo que Daniela. Es más, si yo me dejara llevar solamente por la percepción, llegaría a la misma conclusión que ustedes, pero es por otro motivo, que otra vez es subjetivo, que es que yo en general tengo la tendencia a preferir los tiempos lentos, ¿ya? Debe ser tal vez costumbre de ser profe y que prefiero que hagan las cosas lento o que tendía a ser una persona así súper tranquila, etcétera. Hoy en día ya no, pero tendía a hacerlo. Entonces es como que los tiempos lentos me van mejor a mí. Pues si tengo que escoger entre uno rápido y uno lento, tiendo a escoger el lento. Pero por la experiencia que tengo de transcripción, ya sé que no me tengo que dejar guiar por eso. Y normalmente busco el que sea más conveniente para escribir, ya que es a lo que voy al final. ¿Ve? Entonces, al final, ¿cuál vamos a escoger? ¿Cuál va a ser nuestra tendencia?
el que sea más conveniente para escribir. Entonces, en este caso concreto, ¿dónde está el sesgo que le favorece a la conclusión de Israel? El sesgo está en que si yo a un baterista le escribo el bombo y la caja con medio tiempo de diferencia, sea cual sea el compás que yo elija, digamos, 2/4 y tenía que escribir corchea, 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 para que el bombo coincida con cada tiempo, digamos, el baterista me va a lanzar la partitura a la cabeza con una piedra, porque me va a decir, tu partitura no se puede leer, es una estupidez, no sabes escribir para batería. Va a ser así de simple. Yo podría elegir y decir, ok, pero pasa que para la guitarra y para el bajo va a ser, para el bajo no, pero digamos, ¿no? O para el cantante va a ser más fácil que yo escriba esto con el pulso lento. Entonces yo voy a elegir a la hora de transcribir, sería una cosa rara, pero sería algo válido para como una especie de intermedio entre ambos, que a la batería le escribo en el pulso y al resto por facilidad, según yo, le escribo en el pulso lento. Tendríamos que analizar con mayor detalle las rítmicas de cada uno de los instrumentos para saber cuál de los dos. ¿Ya? Curiosamente, la respuesta de Israel ha estado correcta en el sentido de cuál él ha dicho la melodía, y hay un lugar, ¿no? Ta, 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 ese lugar, que se, la, sol, yo conozco el tema bastante bien, pero esto es segundo grado, primer grado, ¿no? Nunca lo había tarareado melódicamente, digamos, así que, ya, Israel levantó la mano, ahorita te entiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo determino este pulso, entonces fíjense que hay un contratiempo bien clarito. Entonces la respuesta de Israel es correcta, pero no creo que su percepción se haya basado primeramente en la melodía, sino más bien en la batería también. Entonces, si yo tomo en cuenta esa parte de la melodía, hay un contratiempo bien clarito con respecto del pulso, ya que puede ser también determinante en el sentido de que si yo escribiera esto con semicorcheas que están, digamos, desfasadas, o corcheas que están desfasadas por una semicorchea, sería un poco más raro, pero tampoco es que sea una escritura rara, ¿no? Eso se da con frecuencia, pero mezclando esto con lo de la batería ya se hace todavía más claro. Ahora sí, Israel. Sí, sí, primero vi la batería, como dijo, pero también me guié por los elementos que nos había dado y por los que presentaba justamente la canción. La idea de bajar el pulso, por ejemplo, como el primer caso, me daba la sensación de que la melodía iba a ir mucho más lento. De hecho, al hacer el ejercicio se hizo más lenta la letra, bueno, la melodía. Y eso sumado a lo que estaba haciendo la batería me hizo pensar que es la segunda, efectivamente, y no la primera. Ahí ya. Entonces, a ver, en realidad podríamos escribir esto en este pulso que han propuesto los muchachos. Sí, es posible escribir, pero sería más consistente en el pulso que has elegido, pero no tendría que variar si es que las secas, sin tener idea, por ejemplo, de los convencionalismos que he mencionado de batería y otros convencionalismos más que pudiéramos detectar. Pero es posible escribir en los dos, ¿ya? Entonces quiero dejar eso primero clarito para que se den cuenta de que en el fondo las dos respuestas son igualmente válidas. En el fondo. Ya en la forma es como que sí, nos inclinamos por la respuesta de Israel, ¿ya? Y había una cosita más que iba a decir. Justamente vamos con los otros elementos, ¿ya? Vamos a ir escuchando los cambios de acorde, ¿ya? Como repite todo el tiempo lo mismo, no pasa nada. De cualquier lugar nos sirve. 2, 3, 4 de acuerdo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio de acuerdo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bien, entonces, en general, a ver, sabemos que el 4/4 es como decía uno de mis profes, el compás del pueblo, ¿no? En el sentido de que si ustedes van escuchando lo que suena en la radio, van a notar que la gran mayoría está en 4/4, ¿no? 90% por decir poco.
¿ya? Y que obviamente hay cierto tipo de música o música de determinados países o regiones, en el caso de acá de Bolivia, creo que he mencionado una vez que en Tarija la mayoría de la música está en compás compuesto, ¿no? En 6 octavos, alguna vez en 12 octavos, etcétera. Y si bien hay música que está en compás simple, en compás de 4 cuartos, no es tan común por una música folclórica por lo menos, como lo es el 6 octavos o el propio 2 cuartos, ¿no? En el caso concreto de Tarija, ¿no? Y eso incluso puede ir variando de sector en sector del mismo departamento, ¿no? En el Chaco prácticamente todo debe ser en compás compuesto. Pero ahorita nada que venga de por ahí que esté en compás simple. Pero bueno, entonces si suponemos que esto podría estar en 4 cuartos, fíjense que coinciden el 4 cuartos con los cambios de compases en este pulso. Si no, serían 2 cambios de acorde por cada compás en este otro pulso, que también es perfectamente válido y podríamos escribirlo así. Pero otra vez, por convencionalismo, nos inclinaríamos a pensar en un 4 cuartos y que por lo tanto el pulso es este. Otra vez, es simplemente por convencionalismo, porque ya hemos dicho que podríamos escribir tranquilamente en este otro pulso, también en 4 cuartos o incluso en 2 cuartos. Es decir, bueno, yo siento que es este y es 2 cuartos. Sería más raro de sustentar eso porque es como que la idea del 4 cuartos sí es algo que culturalmente tenemos muy, muy fijado. Y básicamente los convencionalismos los determina la cultura. ¿Ya? Vamos a pasar a otro ejemplo. Antes, en el ejemplo anterior, sean este, o sea, este, tienen algo en común, que cuando los dividimos nos damos cuenta que la división tiende a ser una división en 2. ¿Qué quiere decir? Si un pulso es este, y yo me doy cuenta que la siguiente división es taca, 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 taca. Y si la siguiente división sería taca, 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 etc. Y luego si tengo este pulso, que es el que habían sentido Leonardo y Daniela, luego tendría taca, taca, que sería el otro pulso en realidad, ¿no? Taca, 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 taca. O sea que naturalmente ese pulso se está dividiendo, cualquiera de los dos en realidad, se está dividiendo en 2 partes. ¿Ya? Si trato de hacer que en esta canción en concreto el pulso se divide en 3 partes, fíjense, en el primer caso sería y no hay prácticamente ningún instrumento que nos esté marcando esa división, ¿no? Puede ser que ocasionalmente algún instrumento o algún lugar de la melodía lo haga, lo que quiere decir que en ese caso sería un tresillo, porque es algo ocasional precisamente, ¿no? Si fuera sostenido, sería un compás compuesto, ¿ya? Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Profe, ¿está compartiendo la computadora? Sí, solo que está lento mi internet. Ah, Sí, que se escucha muy bajito. Cuando dice compartir pantalla, compartir. ya, dame un ratito. Antes, no está tan bajito. A ver, yo lo voy a aumentar. Profe, ¿no sería mejor que usted nos dé el nombre de la canción y nosotros la escuchamos unos 2 minutos y luego volvemos? Puede ser. Esta se llama Sed de Amor. Pero a ver, dígame cómo lo escuchan ahora. ¿Ahora está mejor? Sí, se escucha bien, sí. Ok. Bien,
Lo mismo, voy a seguir poniendo, no voy a poner desde el principio, y quiero que traten de encontrar el pulso. ¿Listo? Van a disculpar mi internet. Ok. ¿Cuál es el pulso? Otra vez me van diciendo. En este caso empezamos con Leonardo. Siento que pa. Ok. Israel. El mismo. Ok. Daniela. Sí, así. Ya. Bien. Entonces los tres han dicho el mismo pulso. A ver. ¿Qué es lo que sentiríamos la mayoría? Pero también aquí tenemos un sesgo cultural, porque no descarto la posibilidad de que alguien diga, no, el pulso en realidad es este. ¿Ya? No lo descarto, pero sería, ciertamente todos lo percibiríamos como algo más raro, ¿no? Que alguien dijera, pulso. Bien. Si ese es el pulso, quiero que ahora más bien traten de encontrar el compás. ¿Listo? O sea, lo que quiere decir que es una cierta cantidad de pulsos en los que ustedes creen que se va marcando un centro. ¿Vale? En el anterior caso no lo habíamos hecho porque era súper sencillito. A ver, ¿a cuántos tiempos parece, o sea, cuántos tiempos parece tener el compás, mejor dicho? Tomando en cuenta que han coincidido en esto. Profe, a mí me da la impresión de que es un compás de 6 octavos, pero en negro con puntilla, 2 pulsos. Ah, ya. Dos, ya, la respuesta que estoy buscando es dos, a ver, ya. Sí, Israel, Iba a decir lo mismo. dos, ok. Y Daniela, Sí, yo también. ok, dos. ¿No? Es como que notan dos. Ahora la pregunta es otra vez por qué. ¿Ya? Bueno, los voy a volver a colocar y quiero que traten de percibir cuál es el factor que creen que es más determinante para llegar a esa conclusión. Perdón, he escogido el peor lugar para que me dejen de Entonces, empecemos ahora más bien con Daniela. ¿Qué elemento Sí, crees que ahorita? más en la melodía, que me ayuda a determinar dos pulsos por tiempo. Bueno, por compás, perdón. Dos pulsos por compás.
Ahí te escucho entrecortado. Hola. Ahora sí. Ahora Que sí. yo me fijé más en la melodía para determinar que eran 2 tiempos por compás. ¿Ya? ¿Qué elemento de o qué característica de la melodía? Era como que sí marcaba el tiempo fuerte de cada compás. ¿Ya? Como que, pues sí, a ver. Ta, 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 ta. Ya, sí, obviamente características de la melodía que lo hace, pero eso, ojo, a veces puede ser consecuencia del resto, pero está bien, no está mal, ¿ya? Israel, No, yo lo escuchaba igual en la melodía, pero igual en el pequeño charango de fondo, que ya, marcaba un poco el tiempo fuerte y el tiempo débil de la siguiente nota dentro de ese compás. ok, no le he prestado atención al charango, así que exactamente, a ver, vamos a ponerlo ahorita y voy a tratar de escuchar. Y Leonardo, Yo más por la guitarra, que creo que está haciendo como un bajo. Igual hace un tresillo, creo. Y los cortes que produce también. Por eso me da la impresión de que es 2 tiempos. ok, ¿tocas guitarra, Leonardo? No, o sea, punteo, pero solo es. Ah, ya. Te decía porque justamente mi influencia, como soy guitarrista, no, me da vergüenza hasta decir eso, la verdad, pero bueno, como he empezado con guitarra, sería más preciso. Mi tendencia obviamente también está en escuchar la armonía en general. Los guitarristas siempre tenemos una tendencia muy fuerte de dejarnos llevar por la armonía. Pero lo que has dicho, por ejemplo, del bajo es bien notorio, porque justamente el bajo está siendo la fundamental cada que entra un nuevo compás, ¿no? O sea, digamos, esto debe estar en qué tonalidad, ¿verdad? Ya. Si bemol, do, fa, re menor debe estar. Entonces, justamente la guitarra es como que cada que entra el acorde, bueno, la guitarra que se escucha que está haciendo bajo, ¿no? Porque debe haber otra guitarra haciendo precisamente los acordes. Cada que entra el nuevo acorde está haciendo la fundamental, ¿no? Así que la guitarra está marcando con mucha claridad eso que has dicho, tresillo, en compás compuesto, tresillo, digamos, bueno, por lo menos lo que se identifica como tresillo no es tresillo como tal, sino precisamente una miel, son tres negras que están en 2 tiempos. Sería Ajá, eso. Tenía yo eso, una confusión con eso porque serían como los tiempos irregulares, ¿verdad? En un determinado pulso. sí, Porque igual es, digamos, es negra con puntillos, son 2 negras con puntillos, pero en todo el compás, pero se pueden poner 3 negras que igual abarquen el compás, sería como un tresillo de negra, ¿verdad? correcto, sería como un tresillo de negras en compás, sí, el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Si estuvieras en dos Sí, cuartos y pones un tresillo de negras, lo que sentirías es exactamente lo que está pasando acá, que son 6 octavos con tres negras, ¿no? Entonces, exacto, justamente sí. cuando se da esto de manera ocasional, le llamamos idioma. Y cuando es de manera sostenida, es polimetría. ¿No? Un tipo de polimetría, no necesariamente todas las polimetrías van a ser así, digamos, ¿no? Entonces, justamente es la idea, ¿no? Esos lugares que has identificado, voy a poner y voy a tratar de que encuentren esos lugares. ¿Listo? Y me dicen la letra, no tenemos otra guía ahorita, no tenemos una partitura ni nada por el estilo, donde escuchan esto que ha encontrado Leonardo, que es bien típico de la teca. ¿Han encontrado en ese pasaje? Una vez lo he hecho con la guitarra. A ver. A ver. ¿En Fue qué justo en lugar el has visto? principio cuando dice la vida me deja sin voz, algo así. La guitarra es un Sí, pam, 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 pam. correcto. Ahí lo hace. En este pequeño fragmento que hemos escuchado, lo ha hecho 3 veces, la guitarra. A ver, Daniela, Israel, ¿han encontrado otro o el mismo?
Sí, el mismo. El mismo. Israel. No, ninguno. Ok. El caso más típico en la cueca, esto para que, pero no quiere decir que siempre va a pasar, pero el caso más típico, por lo menos en las cuecas occidentales, en París he visto que la tendencia es menor, incluso es menor hay una tendencia menor a hacer miolas, pero como es algo característico de la cueca, es como que a veces sin miola no suena mucho a cueca, digamos, ¿no? Bueno, en los finales de frase es bien típico que haya miola. Pones la guitarra. Tan, tan. De hecho, esa miola, perdón, esa miola es recontra conocida, esa en concreto que ha hecho la guitarra, porque además está mezclado con un elemento melódico más, que es la escala melódica. O sea, en la música, en las cuecas occidentales por lo menos, es muy común que la miola, la guitarra la haga al final, y como están haciendo dominante tónica en el final de frase, hacen la escala melódica mientras hacen la miola. Entonces, ta, 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 esa es la tónica, ¿no? Y el otro era la dominante, y el otro son sexto y séptimo grados elevados, ¿no? Ta, 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 eso es bien típico. De hecho, ahorita que lo he cantado, a muchos les debe sonar a final de introducción de la cueca, porque muchas cuecas hacen eso en el final de la introducción, en una parte que finaliza y va a ir a otra parte. En este caso, aunque va a repetir todavía los últimos compases, va a volver a hacer seguramente eso en repetición. Ta, 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 ta. ¿Escuchen? Si, do, re. Como está en el menor, sería la, si, do, re. ¿Ya? Una vez más. Cuando dice porque tengo sed, que era otra letra en la vez anterior. Porque tengo sed. Entonces el pulso es este, pero la guitarra hace la, si, do, re, hace tres en lugar de dos, y obviamente el último coincide, ¿no? La, si, do, re, fíjense que con las palmas hago tres, y cantando estoy haciendo cuatro porque estamos haciendo el principio del siguiente compás más, ¿no? La, si, do, re, etc. Entonces eso es precisamente en miola, que es muy típico de la cueca. ¿Listo? Vamos al último factor que ya lo ha mencionado Leonardo, que es cómo sienten la división del pulso. ¿El pulso se divide en dos o se divide en tres? Y voy a retroceder otra vez un poquito. Preciosa historia de amor, linda flor de amor y mi ser. Crudamente me castigas porque tengo sed. Te busco mi niña en el mar, de aquella mitad vestida. Suspicabas, es tu gracia virginal. Bien, en el primer caso, si la división fuera en dos, este es el pulso. Taca, 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 taca. Pareciera que la melodía se divide así o se divide taca, 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 ¿cómo era? Taca, 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 taca. Ya. Soy malísimo para los trabalenguas. Pa, 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 pa. ¿Cuál de las divisiones les parece correcta? ¿En dos o en tres? 3. Israel dice tres, Leonardo, 3. tres. ¿Y Daniela? Ah, se ha dormido Daniela. Ya, olvidé salir un rato. Bueno, entonces la división que se siente es en tres, ¿no ven? Entonces, con eso nos damos cuenta que esto es un compás compuesto, ¿no? Porque la característica del compás compuesto es precisamente que tenemos compases cuyos pulsos se dividen en tres partes, ¿no? Entonces, lo que dijo Leonardo hace rato al principio es que esto era un compás de 6 octavos, pero había que confirmarlo de varias formas, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que hemos confirmado ha sido precisamente la cantidad de tiempos que sentíamos que tenía el compás, y lo otro, en este caso,
en cuánto se divide. ¿Listo? Ahora voy a ponerles un ejemplo un poquito más complicado. A ver, es un de este. Ay, se me olvidó el nombre. Vamos a buscarlo. Aquí está. Siempre lo primero que vamos a revisar es el pulso. ¿Listo? Para determinar el compás. Hay ocasiones en las que no queremos determinar el compás al principio. No es una buena idea cuando uno está empezando, pero cuando uno ya tiene cierta experiencia es como que puede dejarlo del compás al final porque uno ya se da cuenta cuál va a ser el pulso, el mejor pulso y se acabó. Pero a ver, el pulso es lo primero por ahora. ¿Qué más te gusta? Polo 249 durante tu primer año. A ver, empezamos esta vez con Israel. A ver, ¿cuál te parece que es el pulso? Este. Ok. Daniela. Yo siento que es un poquito más lento, pero había un poquito de interferencia y no terminé de captar bien. Pero siento que era más Ok, Israel. más, más lento. Ok. Y Leonardo. Está dormido, Leonardo. No estaba hablando con el micrófono apagado. Siento que Ya. fa, 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 pero no Ya, estoy tan seguro porque creo, no sé, me da la impresión de que es un compás de amalgama, o tal vez fue mi internet que no me llegó bien. ok. Si quieren, a ver, entonces en este caso el tema se llama Sacrificio de Llegas. Quiero que lo escuchen lo mejor posible en sus celulares, computadores, con lo que estén ahorita, ¿ya? O si quieren, yo vuelvo a poner, no hay ningún problema. Pero sí, evidentemente, lo del internet puede hacerles dudar. A ver, Sacrificio Llegas. Me dicen nomás. A ver si han escuchado y alguien me puede confirmar el pulso. Bueno, supongo que
Israel va a mantener este pulso que he marcado. Sí. ¿Ok? Leonardo y Daniela que han tenido un poquito más de problemas. Ya la escuché, yo creo que sería así. Ok. Ya. Y Leonardo. Yo digo que sería pa, pa. Ese es Ok, está súper interesante esto. Los tres han encontrado una regularidad distinta que existe en la canción, pero yo también he sido tramposo. ¿Ya? Les he puesto algo que es difícil, pero a ver, vamos a tratar entonces de llegar a conclusiones, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por la de Daniela, ¿ya? Daniela ha dicho que ella sentía que era este, ¿ya? Entonces, voy a ir marcando el pulso y me van a decir qué van sintiendo mientras escucho que marco ese pulso. Voy a seguir. ¿Qué han sentido? Daniela puedes ver si quieres. Ojo que tu respuesta, Daniel, no está mal. De los tres he dicho que estaba bien, ¿no ves? Pero han percibido distintas regularidades. A ver, Daniela, ¿qué has sentido? Tal vez que al principio cuesta un poquito de organizar en cuanto al pulso, pero después como que la voz va marcando más al pulso que yo estoy diciendo, ¿no? Más así. Ajá, sí, correcto. Y luego otra vez se ha perdido, ¿no ves? Sí, sí. A De hecho, te veces, has dado, y a veces perdón, después no parece que fuera el pulso, no sé. correcto. De hecho, hay una relación que en el coro ha coincidido y en el resto no. A ver, Sí. ok, está bien. Leonardo, ¿qué has sentido con respecto del pulso de Daniel? eh, casi lo mismo que a ratos sí sonaba, pero a ratos no. Creo que era más como un contratiempo, pero en ciertos lugares sí encajaba bien. Ok, correcto. ¿Y Israel? Hizo trampa porque adelantó los minutos. Yo pensé que solo de los primeros minutos. Ahora creo Ay, ya. que el Sí, pulso es distinto. correcto, hay trampa, ojo, en lo que he hecho. Pero está bien, porque lo que yo quiero es que noten que esto no es muy común, ¿ya? Entonces vamos con el siguiente pulso. Leonardo ha dicho que el pulso era este. Vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar con el pulso de Leonardo, no se pasen el tiempo. Y bien, Leonardo, empezamos contigo.
¿Qué has sentido? Y me da la impresión de que empieza en anacruza porque la caja es muy constante en el pulso, avanzando, mientras avanza la canción. Por eso decía ¿Ya? que la caja tenía el pulso más firme y más sólido, ¿no? Es el que más se nota, pero en realidad Sí, yo he marcado con los cambios de acorde, que es lo que en este caso me ha guiado, ¿ya? Pero está bien, a lo que voy es a que va en relación con con tu pulso, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿Has notado que ha pasado algo raro en el coro? Voy desde sí, el coro. Ah, bueno. Sí. ¿Qué ha pasado en el coro? creo que se pasa un poco, ¿no? Ha pasado lo mismo que con Daniela, a ver. Pues me parece súper Sí, interesante que los tres hayan percibido algo diferente porque yo pensé que iban a dar dos respuestas, no esperaba tres, la tercera no la esperaba y justamente es la tuya la que no me la esperaba. Pero ojo, ojo, otra vez, no está mal la tuya, ya hemos dicho que hay distintos factores en la percepción, pero me parece raro en el caso de la tuya porque era el pulso más lento, la regularidad más lenta, ¿ya? Pero existe, tu regularidad está presente en la canción. Ahora vamos con la de Israel, ¿listo? Ok, ¿qué ha pasado en este caso con la regularidad de Israel? Y comenzamos con Israel. Y yo la sentí bastante estable durante toda la canción. No vi ningún momento en el que Que no se encajara, desfasara. ¿no? Sí, correcto. No ha habido ningún momento en que se haya desfasado. ¿Qué opinas, Daniela? Sí, el que era más estable. Sí, ¿no ve? Ya. Sí. Y Leonardo, igual, sí, ¿no ve? estable. Este no ha tenido problema. Pero Israel hace ratito ha dicho algo, ¿no? De que yo había hecho trampa. ¿Por qué Israel ha dicho eso? Porque quiere decir que él por un momento ha pensado que él se ha equivocado. ¿Por qué ha pensado Israel que se ha equivocado? Les doy la pista, y procedo un poco, y ahora no voy a aplaudir, me van a decir qué es lo que piensan que pasa. Ustedes aplaudan. A ver, ¿qué han sentido ahí? Porque, ojo, hay un común denominador en el caso de Daniela y Leonardo, ¿sabes? Que ya sé que en el caso de Daniela, si no me equivoco, su pulso empezaba a funcionar recién en el coro. Y a Leonardo le pasaba al revés, que su pulso se iba al diablo en el coro. ¿Eh?
y el único estable en común entre la primera parte y el coro era el de Israel. Pero ¿qué han sentido cuando llega al coro, digamos? ¿No? Están incluso tomando el pulso de Israel. Obviamente han percibido lo que he hecho. La pregunta es, ¿han sentido lo mismo? Yo creo que Israel sí, porque ha pensado que ha hecho trampa. Entonces, si ha pensado que ha hecho trampa es porque ha sentido algo diferente al llegar al coro. Entonces, empecemos con Israel. Sí, creo que ahí ocurre como un desfase. Es justamente lo que estábamos hablando de la polimetría y es como que ahí justamente parece que hacen dos cosas distintas, la voz y la percusión. Ah, ya. No necesariamente. Tenemos que sacar la partitura y ver realmente que si algo de lo que dices está pasando. Hay otra cosa en realidad un poquito más básica que está pasando. A ver, Daniela. Yo siento que al llegar al coro parece que se hace como más lenta las frases. En Ya. la parte de la Sientes que melodía y eso es lo que parece que entra algo distinto. ya. Puede ser que la melodía evidentemente se esté siendo más lenta, en el sentido de más pausada, más alargadas las notas, digamos, ¿no? Ya, es posible. Y puede tener que ver también con lo que ha dicho Israel. Yo la verdad no le he prestado atención, pero es posible. Pero eso solo nos diría algo que es en realidad también básico, que es que puede haber contraste entre la primera parte y el coro. Es normal. Si ustedes, digamos, analizan Beethoven, una de las cosas muy comunes que hace Beethoven, y por eso es que en formas analizamos tanto a Beethoven, es que busca siempre elementos de contraste. Entonces, qué sé yo, si el tema A era un tema movido, el tema B va a tender a ser lento o al revés, digamos, ¿no? En el sentido de las figuras, aunque el pulso se mantenga, las figuraciones van a hacer que haya contraste, o utilizan el tema A un registro grave y en el tema B un registro agudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es todavía del tema a tema, pero hay también contraste internamente dentro de un tema, etcétera, ¿no? El contraste es algo muy importante en el sistema de construcción de Beethoven en general. ¿Ya? Pero solamente para poner un ejemplo. Leonardo. Ah, a mí me da la impresión que en el coro se combinan los tres pulsos, el de el de Daniela y el otro pulso, porque siento que la caja da como el inicio de cada compás. El pulso de Israel es el que está constante con el platillo y la voz hace Ah, el ok. pulso que mencionaba Daniel. Ok, está interesante esto. Ya. Bien. No quiero dar la respuesta porque técnicamente nos hemos pasado. Pero este tema me parece que incluso está interesante como para dejarles la tarea de que lo sigan analizando. Lo que sí quiero que hagan ahorita es tratar de decirme cuántos tiempos tiene el compás en función del pulso que ha dado Israel. ¿Ya? Entonces voy a poner el principio y traten de contar. ¿Listo? A ver, ¿qué ha pasado? Creo que he apretado otro botón. Ah, sí, sí, otro tema. Ese tema también es interesante.
Paréntesis, bien que esta vez no ha estado el José Gabriel, porque lo hubiera mantenido con el botón del micrófono muteado, porque seguramente el José Gabriel ya se hubiera dado cuenta de la respuesta. Muy probablemente. A ver, cantidad de tiempos. Empecemos con Daniela. ¿Estás ahí, Daniela? Parece que no está. Israel. 6/8, creo que en el coro cambia a un compás distinto, 3/4, tal vez algo así. ¿Así? Ya, ahorita vamos a tratar de comprobar los dos. Y Leonardo. Por si acaso estás con el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta. Creo que es un compás de amalgama. Creo que es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 y así. Ya. Daniela, vamos a ver si ahora sí está. Sí, 3 tiempos por compás. 3 por compás. Ok. Sí, Entonces, primero, Israel ha dicho 6. 6 y 3 tendrían que coincidir. Así que vamos a hacer el conteo con 6 y 3. ¿Listo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De repente que se desfasa. A ver. Y vamos a ir con la de Israel, que ha dicho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente se habrán dado cuenta que a ratos coincide y a ratos no. Pero eso va a pasar siempre, ¿no? Por común denominador, con el múltiplo va a pasar. Y finalmente, Leonardo ha dicho 3 y 2. Vamos a ver. Eso nos suma un total de 5, pero vamos a hacer con 1, 2, 3, 1, 2 para ver si... Porque entiendo por qué Leonardo ha hecho esto. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Habrán notado que el de Leonardo coincide perfectamente, ¿no? De hecho, cuando Leonardo hace rato decía que sentía que empezaba en anacruza, porque sentía la caja como si estuviera marcando el tiempo fuerte, van a notar que la caja coincide con el 1-2, ¿no? Pues si es 1, 2, 3, 1, 2, sería, digamos, un compás de 5, el cuarto tiempo. Sería el semifuerte, un 3 más 2, ¿no? Pero a ver, lo vamos a hacer en 1, 2, 3, 1, 2 para que noten que el bombo coincide con el 1 cuando hacemos 3 y la caja coincide con el 1 cuando hacemos 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces se van dando cuenta que coincide.
Entonces las percepciones se han ido juntando y hemos ido llegando a una respuesta que tiene más sentido, ¿ya? Entonces 3 y 6 se habrán dado cuenta que no coinciden, pero 5 coincide, ¿no? En 5 específicamente en 3 más 2 coincide perfectamente. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? ¿O algo que alguien quiera acotar también? Entonces el pulso sí hemos encontrado que este nos va bien durante toda la pieza. Luego hemos encontrado que 3 más 2 va bien también. Bueno, y alguien mencionó, creo que ha sido Israel, que había un cambio. Ha dicho 6 y luego 3, si no me equivoco. ¿No? Vamos a ver qué pasa a continuación. ¿No hay preguntas por si acaso? Antes de que siga con la última partecita de la clase. Ok, no hay preguntas. Bien, entonces, vamos al coro. O sea, ya habíamos notado que pasaba algo en el coro, porque, por ejemplo, a Daniela le coincidía su pulso en el coro y en el resto no. Porque justamente si en el resto tendría que ser un pulso irregular, que si bien es posible, creo que le llaman pulso estriado. No soy director, pero he escuchado esto decir en una clase de dirección una vez y me ha parecido súper interesante que tengan ese nombre para esto. Que si mantuviéramos la idea de pulso de Daniela, tendría que ser un pulso irregular, ¿no? Un pulso largo y uno corto, para que coincida con el 3 y con el 2. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Pero no podría ser un pulso regular, que era la idea que ella tenía al principio, ¿ya? Que era esta. Pero ¿qué pasa en el coro? Punto marcado con un pulso estriado acá. Bueno, pero ya, en realidad no quería hacer eso. Pero habrán notado que lo que habíamos visto al principio, que el pulso de Daniela sí encajaba perfecto en el coro. No había ningún problema. Aunque yo he hecho que encaje porque seguramente al principio estaba desfasado y me he debido desfasar a propósito una corchea para que encaje el pulso de Daniela. Y en el caso de Leonardo, pasaba lo contrario, ¿no? Que funcionaba muy bien su pulso al principio y después en el coro ya no. Entonces, fíjense que este pulso encaja. Y en el caso de Israel, su pulso encajaba todo el tiempo. ¿No? Encajaba al principio y también en el caso del coro. Entonces, manteniendo esta idea, y el otro que encajaba era el de Daniela, fíjense que 1, 2, 1, 2, y el de Israel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en este punto, aparentemente el compás ha cambiado, ¿no? Y que podemos, si bien sentir los dos pulsos correctos, digamos este de acá, y el de Daniela que era este, es como que el de Daniela nos suena más natural, ¿no? Han debido notar esa parte, el de Daniela. Por eso es que Israel ha dicho que he hecho trampa, porque decía, no, porque yo solamente he hecho la primera parte y en la segunda parte porque ha sentido que este encajaba mejor, ¿no? Y otra vez ahí tiene que ver con razones culturales principalmente, pero quiero que traten ustedes también de definir, esto lo dejo como tarea para la siguiente clase, qué es lo que aparentemente hace que nuestra sensación del pulso cambie en el coro, ¿no? De que es esto y de repente el coro cambia esto. ¿Ya? Traten de definir qué elementos es. Lo que quiero que respondan ahorita es qué ha pasado, a qué compás habría cambiado aparentemente. Ya casi les he dado la respuesta. Leonardo. ¿Me hablo? Sí. ¿A qué compás ha cambiado aparentemente? Yo sigo firme con el 1, 2, 3, 1. Creo que aquí
en el coro se siente mejor porque la voz hace primero el tiempo de la caja y luego el tiempo del bombo. Creo que lo acentúa mucho más. Allá. Pero en el coro, 1, 2, 3, 1, 2, vas a notar que no encaja. Ahorita voy a hacer la demostración. Israel, tú hace rato has dicho 3/4 en el coro. ¿Te encaja todavía 3/4? Ah, sí, sí, me encaja aún. ¿Seguro? A ver, vamos a hacer la prueba con 3/4. Más o menos por aquí. Dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, tomando este pulso, 3 no encaja. Y si fuera el otro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso sí encajaría, pero yo no había pensado en la opción de 3. Es una opción factible, ciertamente. ¿Y Daniela? Ah, bueno, eso ya Creo descarta que justamente la encaja habilidad. todavía lo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí en esa parte, pero también puede ser 1, 2, 1, 2. Ya, correcto. Podría ser 1, 2, 1, 2 o 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ajá, 1, sí, 2. sí, pueden entrar los dos. Sí, correcto. Pueden entrar los dos, pero si se han dado cuenta, es como que sentimos que hay un cambio, ¿no? En el sentido de que pareciera que Sí, el otro es este, ¿no? Es lo que más se nota. Quiero que traten de ustedes de determinar, como ya tienen el nombre de la canción y todo, por qué se siente el cambio, ¿ya? Y la de Leonardo ya se descarta. ¿Por qué? Porque al hacer 1, 2, 3, 1, 2, van a ver que no van a quejar, porque si estaban quejando 3, 3, 3, 2, ya se van a ver. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Aquí otra vez van a dejar, ¿no? 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Ahorita no sé, me cuenta, tiene una progresión interesante de acordes. Un acorde mayor, un acorde aumentado. El mismo acorde lo convierte en aumentado y luego el relativo menor. No sé en qué tonalidad está, la verdad. Sí, no, ahorita no vi por la tonalidad. Bueno, está interesante porque no hay muchas canciones que utilizan esta progresión de mayor, aumentado y menor, que es una progresión ejemplificadora del uso del acorde aumentado. Ya, iba a decir algo más. Ah, ya, la conclusión. Aquí yo les voy a dar la respuesta ya y vamos a profundizar en por qué esta respuesta en la siguiente clase. Tenemos que hacer otra cosa más y ya me he extendido demasiado. Disculpas por eso, pero bueno. Tenemos entonces, al principio hemos notado 5. Normalmente esto se escribiría 5 octavos. En eso voy a entrar en detalles del por qué en la siguiente clase. 5 octavos, que luego pasaría a ser 6 octavos en el coro. ¿Ya? Pero el 6 octavos nosotros lo entendemos como un compás compuesto de 2 tiempos. Por eso hemos sentido el cambio de pulso en parte. La otra parte de la respuesta quiero que ustedes la vayan analizando. ¿Ya? Entonces, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y luego 6. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 1, 2. Entonces aquí quiero llegar a la respuesta de por qué los tres han sentido pulsos diferentes y por qué 2 de esos pulsos no encajaban todo el tiempo y uno sí. Porque si tomamos como base el octavos, vamos a decir la corchea, que se va a encajar todo el tiempo. Porque simplemente va a pasar que en el principio eran 5 y después cambiaba a 6, pero la unidad se mantenía. ¿Y por qué no encajaban los otros dos? Porque el de Daniela encajaba muy bien en el coro, porque estaba agrupando las corcheas cada 3,
Así que encajaba porque 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 1 y A, 2 y A sería lo mismo, ¿no? Y en el caso de Leonardo, porque al principio encajaba bien el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, pero cuando cambia a 6, le falta un tiempo, ¿no? Entonces, cuando cambia a 6, cada 6 compases tendría que coincidir con la marcación de Leonardo, ¿no? Pero coincide una vez cada 6 compases. Entonces, si fuera algo polimétrico, podría ser, pero resulta que no. No hay ningún elemento que siga marcando 5. Todos ya están marcando o las corcheas o directamente el nuevo pulso que se va sintiendo, ¿no? Entonces la respuesta es, cambia de 5 octavos a 6 octavos. Y eso que sentimos en medio, como un cambio de pulso, es precisamente la modulación métrica. De eso voy a hablar más adelante cuando lleguemos a ese capítulo en el libro de rítmica. Voy a hablar en profundidad de eso. Ya he hablado antes de eso y me extendí sin motivo. Me han entendido el 20% de lo que he dicho, pero ahora supongo que con este ejemplo queda un poco mejor entendido de lo que trata la modulación métrica, ¿no? Que están en un pulso y de repente, a pesar de que tienen un común denominador, que sería la marcación de Israel, tienen un cambio métrico en el sentido de que se siente, bueno, no el cambio métrico, pero el cambio de compás no es un cambio métrico. Se siente un cambio de pulso. Cuando se siente ese cambio de pulso, ahí hablamos de modulación métrica. Si no sentimos un cambio de pulso, es un cambio de compás común y corriente, ¿no? Entonces, en este caso sentimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, luego 1, 2, 1, 2, pero el 1, 2, 3, 1, 2, 3 sigue coincidiendo con lo anterior, ¿no? Por eso el de Israel encajaba muy bien. Bien, espero que la canción les haya parecido interesante. Para mí la clase no parece interesante, pero el problema es que yo he hablado mucho, así que posiblemente estos autores ya están aburridos y cansados. ¿Hay alguna preguntita más que quieran hacer antes de acabar la clase, muchachos? No, profe. ¿Todo es entendido? Sí. Bien. Ok. Bien, muchachos, entonces nos vemos con Leonardo el sábado y con Israel y Daniela el jueves. Si tienen dudas, vean el video, adelantando parte seguramente. Y piensen en la pregunta, eso les dejo como tarea, ¿no? De por qué en este caso sentimos, o sea, ya sentimos la modulación métrica, todo lo que quieran, pero es una explicación teórica. Ahora en los hechos, ¿qué elementos de la canción nos inducen este cambio de pulso? ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos vemos el sábado y el jueves. ¿Listo? Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Eh, Chao, muchachos.